Omar, ¿cómo estás? Emocionado, nervioso. Emocionado, nervioso. Es nuestro primer programa piloto de todo lo que hemos platicado, porque hemos platicado contigo, nos hemos aventado unas pláticas que yo siento que a muchos que nos vean le van a servir. Decía, parte de la base de este programa es como lo que decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y eso era una actitud de humildad de Sócrates, ¿no? Cuando él enseñaba, él no llegaba como que, yo les voy a enseñar, y porque él era el hombre más sabio del mundo, así era catalogado en esa época, y él a través de sus preguntas y a través de sus reflexiones hacía que los alumnos aprendieran. Entonces, esa es nuestra base filosófica de este programa, no somos expertos en nada, no sabemos nada, y simplemente vamos a contar nuestras experiencias. ¿Cómo te late esa idea? No, completamente de acuerdo contigo. Cuando me contaste un poco de esto, dije, pues yo creo que hay que ir como normalizando un poco también el hecho de que no somos especialistas en esto, ¿no? Pero que sin embargo podemos hablar sobre nuestras emociones, sobre lo que nos pasa y que al final de cuentas cada ser humano también tiene una experiencia de vida, ¿no? Sí. Y a mí me encanta luego escuchar a los abuelos, ¿no? Porque te cuentan cada cosa. Y luego estos abuelos que ni siquiera aprendieron de repente a leer, ¿no? Y dices, tienen una historia de vida como un tesoro ahí Así es. guardado, ¿no? Entonces, no, me súper encanta, ¿no? Poder compartir contigo que estemos acá. Muchas gracias, Omar. ¿Y la intención? ¿Cuál es la intención? Nuestro podcast, ya sabes que le buscamos que el nombre y cómo le vamos a poner. Y finalmente el podcast vamos a iniciar con un pequeño nombre que se llama Hablemos de. Hoy vamos a hablar de inteligencia emocional contigo y a través del espejo. ¿Por qué a través del espejo, Mar? Porque eso es lo que pretendemos ser, un espejo. Los que nos estén viendo, los que vayan a consumir este contenido, que se vean reflejados, ¿no? Porque lo hemos platicado y contigo creo que fue con el que nació el nombre del podcast, porque un día tú me comentaste que estabas en una dinámica y hubo alguien que cuando tú hablaste te dijo, es que yo me vi reflejado en tu historia. Realmente no necesitamos tener el conocimiento. Con nuestra historia de vida, como bien lo decías, los abuelos, con nuestra historia de vida, el contarla a alguien se puede reflejar y que diga, yo pasé eso, yo estoy viviendo eso, estoy atorado en lo que él está atorado. Entonces, pues no vamos a enseñarle nada a nadie, simplemente es pues que cada quien saque su conclusión, y si de algo le sirve a alguien nuestra experiencia de vida, pues que se vean a través del espejo, ¿no? Sí, por supuesto, completamente de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que cada uno puede ser un maestro también, ¿no? Para alguien más, ¿no? Que realmente pueda de repente escuchar que está pasando por un proceso similar, ¿no? Y que de alguna forma pueda ayudarte a escuchar a alguien más de su experiencia, ¿no? Así es. Excelente. Fíjate que hablando de eso, en estos días he estado como que muy triste, estoy en un taller con mi psicóloga y de repente estaba yo así de que no sé cómo, no sabía qué significaba la tristeza que estaba viviendo, ¿no? Okay. Y te lo voy a decir, te lo voy a contar. Yo al día de hoy estoy batallando con una adicción al celular, ¿no? Eh, y el taller me ha servido para identificar algunos conceptos que yo no tenía claros, ¿no? Por ejemplo, dice la psicóloga que eh, nos disociamos, ¿no? Y efectivamente me siento a trabajar, específicamente cuando tengo que hacer trabajo mental, me siento a trabajar y empiezo con el celular, ¿no? A revisar redes sociales, y ahí es donde me disocio, ¿no? Lo que tú me decías hace ratito es como que me desconecto de mi mente, de Sí. mis sentimientos, de todo, y termino con culpas, no avancé, me eché una hora en el celular, no hice lo que tenía que hacer, ya viene la otra actividad, tengo que salir, tengo otra junta, tengo esto, y me frustra. Y empiezo a trabajar esto en el taller y así como que me da el bajón y la tristeza, y yo digo, ching, y ahora, y se lo dije a una amiga, tengo miedo de caer en depresión, a ese nivel, Omar, a ese nivel, le dije, tengo miedo de caer en depresión. Tuvimos el martes sesión del taller y nos hizo una pregunta. Dentro de toda la actividad
dijo, escribí mi evento, ¿no? El celular y todo esto, ¿no? La adicción al celular. Y dice, ¿de qué te está protegiendo? Claro. Y yo dije, ¿qué? O sea, ¿de qué me puede proteger? ¿Qué de bueno puede tener el que yo esté pegado al celular? Y efectivamente, ¿de qué me estaba protegiendo? De no alimentar mis creencias, de no estar diciéndome a la hora de ponerme a trabajar, no sirves, eres insuficiente, no eres inteligente, no lo estás haciendo bien, no lo sabes hacer bien. Entonces, cuando estoy en el celular, me disocio. Claro. No siento eso, no siento eso. Entonces, hoy pasa todo esto y a la hora que me despierto, es como, te contaba que vi a mi tristeza como un maestro. Platiqué con mi tristeza y me dijo, ¿ya aprendiste la lección? ¿No? Así como un maestro que llega y te enseña en el pizarrón y te dice, ¿ya aprendiste la lección? Ok, ya no me necesitas. Me voy y te toca hacer a ti la tarea. Así sentí que me dijo mi tristeza. Me dijo, ¿ya aprendiste la lección? Sí, ya. Y entendí el origen, entendí el porqué. Okay. Y ahí es donde yo dije, ok, se fue mi tristeza, me sube la energía y pues ahora me toca chambearle, ¿no? ¿Cómo ves, Omar? Sí, yo creo que son temas que, un disociador es precisamente ahora las redes sociales, el celular, tratar de estar conectados a cosas que realmente ni siquiera están pasando en el presente, ¿no? Sí. Y nos desconectamos de nuestro propio presente como individuos. Y fíjate que yo me pregunto luego a veces estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué ahora tenemos tantos distractores, ¿no? Y de repente ahorita que te estoy escuchando se me viene la imagen de cómo, por ejemplo, las personas que puedan vivir en un rancho, ¿no? A donde no tienen esta tecnología, ¿sí? A donde están trabajando con las manos la tierra, ¿no? A donde incluso están descalzos, ¿no? O con guaraches, ¿no? Sintiendo la tierra, sintiendo el agua, ¿no? Sintiendo el pasto. Y justo ahorita que me estás contando esto, digo, ok, ¿qué tengo que hacer yo a veces con mis propios disociadores? Que de repente a mí me pasa esto con un tema de ansiedad conmigo, okay, ¿no? A mí me puede estar pasando de repente planear un día laboral y regresar a la oficina o el espacio donde voy a trabajar y encontrarme con una ansiedad, descubrirme en ansiedad, y en lugar de que sea el celular, son mis propias emociones las que me distraen, las que no me dejan concentrarme, las que no me dejan meterme a lo que realmente quiero hacer ese día. Y precisamente termino como con este tema contigo en el celular, reclamándome que ya se me pasó el día, que ya no hice nada, fumando unos cigarros, ¿no? Porque tratando de ocultar esa misma ansiedad. Y hago referencia a que te puedas imaginar una familia en un rancho conectada simplemente con la naturaleza, ¿no? Viviendo como más en presente sus actividades, ¿sí? Y que al final de cuentas existen también herramientas que te pueden conectar con el presente, ¿no? Y simplemente esto es muchas prácticas de decir, ok, quítate los zapatos si estás aquí metido en la ciudad y ve a pisar tantito el pasto, ¿no? Súper, a ver cómo te puede conectar de alguna forma, ¿sí? Pero creo que de fondo también está como esta sociedad cultural que tenemos que no nos han educado a tener un reconocimiento de nuestras emociones, ¿no? De nuestra cultura que pueda decir, la tristeza es mala, ¿no? Sí. O es una emoción negativa. No nos han enseñado a manejar o a ver a las emociones desde otro punto de vista. Cuando en realidad, por ejemplo, este tema de la tristeza pudiera ser un activador para que pueda realizar alguna meta, ¿no? Claro. Por ejemplo, a mí que luego me gusta pintar, ¿no? De repente he aprovechado mi propia tristeza para inspiración y aterrizar bocetos, aterrizar atardeceres en colores y cosas, ¿no? Oye, pero eso ya es de alto nivel, ¿eh? Ahí ya nos estás hablando de alto nivel porque llegar a ese punto cuesta mucho trabajo. Decías esto de la desconexión. Me vibraron dos temas, la desconexión y la conexión. Creo que, Omar, tú estás estudiando una maestría en inteligencia emocional y yo creo que por ahí tienes ese tema de cómo conectarnos con se llama grounding, ¿no? A ver si nos puedes como también explicar un poquito, ¿no?
Pero comienzo con lo de la conexión. Sí, yo creo que más que un grounding es cómo la sabiduría de nuestros ancestros, ¿no? Traían este chip, ¿no? Sí. Es decir, ¿por qué hemos perdido todo eso? Yo no quiero decir que la tecnología sea tampoco algo malo, ¿no? Tenemos que aprovecharla, pero aprovecharla a nuestro beneficio, ¿no? Así es. Nos conecta con mucha gente a la distancia, podemos crear muchas cosas mucho más rápido que antes, ¿no? Sí. Sin embargo, ser conscientes de que no sean estos distractores para desconectarnos de nuestra propia vida, ¿no? Y fíjate que me llama la atención cuando pusiste el ejemplo de esta gente que vive en los ranchos y no tienen estos distractores. Yo recuerdo cuando era yo estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas, bueno, no, desde antes, me viene a mi memoria ahorita desde que yo estaba en la prepa. Pararme, levantarme a correr, güey, era facilísimo. ¿Por qué? No existía esto. Okay. O sea, no existía. Sí. Digo, en esa época, el distractor que era regresar de la escuela y pegarte al teléfono. Y digo, acababas de hablar con tus amigos o con la novia y llegabas a hablar. ¿A qué voy con esto? Yo me acuerdo que me levantaba, abría mis ojos 5 de la mañana y pum, en chinga. Me ponía mi short, tenis y a correr 10 kilómetros, 15 kilómetros. Ahora me pregunto, ¿por qué ahora me cuesta tantísimo trabajo levantarme? Porque estoy conectado no a eso, no a ese objetivo, estoy distraído. Sí. Digo, no sé si a todos los que nos están viendo le llega a pasar. Me levanto y ni he abierto bien los ojos y ya estoy checando claro. qué habrá subido el podcast de fulanito, qué noticias habrán salido de sutanito, le habrán dado likes a mis publicaciones, ¿no? Y yo creo que esa es una forma de cómo nos desconectamos hoy en día y que tenemos, desde que ya están las redes sociales y el celular, nos han pegado una chinga. Digo, lo que tú dices, es una bendición tecnológica, pero también es una maldición. Sí, definitivamente, porque pues además existen otros temas, ¿no? Que también han sido luego como documentados, ¿no? De todas estas ondas que generan las comunicaciones, ¿no? El celular sobre todo. Justo ahora en la maestría de repente nos recomendaban, ¿no? Que para que puedas tener un sueño reparador, precisamente es desconectar todo lo electrónico que puedas tener en tu habitación. ¿Por qué? Porque generan ondas que están activando en otro nivel tu cerebro, tu subconsciente incluso, ¿no? Entonces dices, ok, podemos utilizar la tecnología, pero también con ciertas medidas, ¿no? Que estos no sean medios tampoco para perdernos, ¿sí? ¿Sí? Y al final de cuentas, digo, también, si de por sí ya nos hace falta esta educación emocional con nuestras emociones, con nuestras propias emociones, ¿no? Todo esto viene también a generar que pues contribuyamos más o que se incremente esta desconexión con nosotros mismos. Además, fíjate que detrás de las redes sociales también luego hay todo un tema, ¿no? De marketing, de publicidad, de cosas que prácticamente nos tienen controlados con eso, ¿no? Es decir, ok, Emilio, hay por ahí un documental en Netflix, ¿no? Sobre el uso de los celulares y precisamente parecen como un robot, unas personas sí. Ahí como controlando todo, ¿no? De decir, ok, esta persona ya de repente lleva tanto tiempo sin abrir el Facebook, ¿no? Y al final de cuentas a mí me lo parece que de repente es así, porque con estos algoritmos y todo, te ponen cosas que supuestamente son de tu interés en tus redes sociales. O sea, puedes poner una palabra ahí que te gusta, casas, y al rato tienes 100 anuncios de casas, ¿no? Sí. Entonces todos estos algoritmos precisamente te generan una adicción, ¿no? Y si ibas a dedicarle 5 minutos a buscar una casa, te pierdes. Cuando vienes a ver, ya pasó media hora en el mejor de los casos, ¿no? Sí, y fíjate que también esa parte yo como la he vivido digo, hay miles de cosas atrás de redes sociales y una de las cosas que yo he vivido y creo que es lo que he sido presa fácil de eso es la comparación. ¿A qué me refiero? Redes sociales es una máscara.
¿A Sí, poco alguien dice, completamente. ay, aquí deprimido? Creo que nadie. O sea, todos nos tomamos la foto en el mejor de los momentos que estamos viviendo. Y una parte que yo logré visualizar es que efectivamente todos mis yoes, todos estos yoes que había construido, Ajá, eran los que ponía yo en redes sociales. No quiero ok. que me vean chingón, quiero que me vean poderoso, quiero que me vean que tengo esto, que tengo 2 negocios, que tengo lo que tú quieras. Pero era una máscara, era un muro, porque atrás de ese muro, literal, el muro de Facebook, había un ser humano sufriendo en depresión, en tristeza, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que vi, hablando de esto que te decía de la comparación. Por ejemplo, el resultado de la grabación del día de hoy, de este podcast, de este ejercicio que se está haciendo, es que yo veía, por ejemplo, el set de otros podcasts, ¿no? Y decía, no mames, se ve poca madre, y las luces, la iluminación y el escenario, y tienen la Procaster, y tienen para el audio, y tienen... Y yo decía, no, pues no. Claro. Si yo me comparo con ellos, sí, pero ya reflexionando, ¿cómo habrán empezado ellos? Sí. ¿No? Y pues hoy empezó pues con lo que tengo, con lo que hay, ¿no? Con las luces que hay, con, no sé, con lo que tengo. Ya dejé de compararme y eso a mí me provocaba esa disociación. Ok. Lo que tú decías, me desconecto de las emociones o me conectaba inclusive con unas emociones que pues decía yo no. Y Es súper interesante, preocupante también todo esto, porque al final de cuentas, muchos esconden como una depresión previa, ¿no? Es decir, ok, estás deprimido y empiezas a hacer publicaciones de que pues yo acá estoy muy feliz, o ya tengo las mega vacaciones, ¿no? De cualquier lado, o cosas así. Pero también está como que la otra parte, ¿no? A donde empiezas a desear la vida que te están proyectando, no sé, tal vez ciertas figuras públicas o cosas así, y que eso, el que tú no puedas hacerlo, ¿sí? O que no tú puedas vivirlo así, también te empiezan a generar estados depresivos, ¿no? Y como cualquier otra adicción, te empiezan también estas cosas a generar cierta serotonina en tu cerebro, ¿no? Es decir, cuando empezó el WhatsApp, ¿no? O sea, muchos, o sea, necesitamos esto del WhatsApp, de decir, es que necesito saludar a alguien, necesito que alguien, ¿no? Estos mensajitos que de repente seguramente todo el mundo tenemos algún amigo conocido, que todos los días te manda un mensajito, ¿no? Y si realmente estás metido en estas redes sociales así, seguramente lo empiezas a necesitar y a necesitar y a necesitar, ¿no? ¿Por qué? Porque en tu cerebro está habiendo una reacción también, ¿no? Y se vuelven como el cigarro, como el alcohol, exacto. como todo, porque tu cerebro cada vez necesita más y necesita más, ¿no? Fíjate que me está cayendo el 20 ahorita, digo, el trabajo con el celular, digo, ya lo tengo desde hace mucho rato, ya lo vengo trabajando, creo que hoy estoy encontrando muchas respuestas y creo que es eso, mi cerebro estaba adicto a la respuesta inmediata del, me pusieron un like, me escribieron, Como de escribí, reconocimiento, ¿no? oh. Así de, Que al okay. final de cuentas todos buscamos, ¿no? Cierto reconocimiento Sí. también. Yo he batallado mucho con el reconocimiento, muchísimo. Creo que en esta última etapa digo yo que es como mis idas al psicólogo son como series de Netflix. Ya voy en la tercera temporada. Y en esta última temporada lo que trabajé precisamente fue eso. En diciembre tuvimos el taller con mi psicóloga de Sanando al Niño Interior y no manches. Ahí me di cuenta de cómo mi niño interior buscaba reconocimiento. Claro. Así, ¿cómo ves? Ahorita que retomas esta, vas como en la tercera o cuarta sesión de Netflix con tu psicóloga, ¿no? Sí. Pero fíjate que también hay un proceso que los procesos terapéuticos o emocionales con uno mismo en realidad son como en una forma de espiral, nos decían, ¿no? En un módulo de la maestría. Sí, ¿Por claro. qué? Porque de repente, o sea, estás girando y de repente pareciera que volvieras a estar en el mismo punto. Pero el espiral, al final, estás en otro nivel. Puede ser que sea arriba o puede ser que también sea abajo. Y hay muchos temas que la mayoría de nuestras heridas se generan en nuestra niñez, ¿no? O como muchas de nuestras carencias se generan en la niñez.
Y al final de cuentas, en nuestras diferentes etapas, ¿no? También vamos como redescubriendo todas estas cuestiones, ¿sí? Y hay heridas que no con con una sesión con tu psicólogo en un taller de desarrollo humano no puedes sanarla completamente, que necesitas estarla trabajando. Y de repente puedes decir, ok, ahí se estabilizan las cosas, ¿no? Lo que estés trabajando. Pero de repente también en alguna otra experiencia de tu vida se vuelve a presentar o a detonar otra vez como esta herida, ya no en el mismo nivel, ¿no? Sí, pero que vuelves a querer, que necesitas volver a trabajarlo, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque pues llevamos como no sé cuántos años viviendo con este tipo de experiencias, de carencias, incluso traumas, ¿no? De nuestra niñez. Y los traumas pues no son fáciles tampoco de resolver. No. Lo importante es darse cuenta y ser conscientes de que pues quieres trabajar en eso, ¿no? Que estás como en el camino y darse cuenta de que cada vez o cada tiempo que pasa pues hay nuevas cosas por descubrir con nosotros mismos, por enseñarnos a nosotros mismos y pues lo que estamos viviendo también día a día como experiencia, Sí. ¿no? Fíjate que no sabes cómo me vibró ahorita y creo que me está ayudando mucho y le aporta mucho esto que dices del espiral. Porque finalmente, a veces decimos, es que di una vuelta de 180 grados, ¿no? O sea, antes era de 360, Sí. pero ya después como que alguien la pulió y no, es de 180, porque si fuera de 360 llegas al mismo lugar. Sí. No. Diste un giro de 180, pero hay días que regresa uno a ese grado cero. Y dice uno, puta, porque me siento regresé, tuve un retraso y volví pasos para atrás. Y no, me queda claro que si lo vemos como espiral, sí, vamos en la misma circunferencia, pero vamos subiendo. Sí. Y es justo lo que yo decía hoy en la mañana. Decía que te dije, no, ya creo que siento que hoy no subí un peldaño, no, subí, no sé, otro piso. Sí, claro. Finalmente es eso. Di vuelta porque volví a caer en tristeza, volví a caer en esos traumas que tú que mencionaste, dices, son traumas de las niñas, pero el trabajarlo, el visualizarlo, el verbalizarlo, el apoyarme con otras personas para poder corregular mi sistema nervioso, podérselo platicar a alguien, poder ir a bailar, porque ese tipo de cosas nos ayuda Claro. no es escapar de nuestra realidad, es una herramienta que nos ayuda. Y por ejemplo, ayer me fui con una amiga, me invitó a Tenejapa y nos fuimos al baile. Y era un baile de pueblo. Okay. Y yo así, ¿qué hago aquí? Pero me la pasé tan bien que eso fue lo que me dio el impulso para hoy tener una claridad mental en todo mi sistema nervioso y ver que efectivamente no regresé al mismo punto. Lo empecé a trabajar y le di la vuelta a la tristeza y subí un nivel de la espiral. Qué importante, porque a partir de hoy creo que ya no voy a decir regresé al mismo punto. Bueno, le di la misma vuelta, pero en un nivel más de la espiral. A mí me gusta ese ejemplo, analogía, ¿no? Porque pues yo creo que con o sin herramientas emocionales, qué bueno sería tener herramientas emocionales desde niños, ¿no? Al final de cuentas nuestro cuerpo, nuestra psique, ¿no? Todo nuestro sistema está completamente capacitado también para proporcionarnos herramientas un poco inconscientes, automáticas, ¿no? Hablando de esas herramientas, ¿tú así, tienes hijos, ¿no? Sí. Tienes Tengo 2 hijos. 2 hijos. Y yo también tengo 2. ¿Cómo sería o sea, no sé las edades de tus hijos, bueno, de uno sí, pero yo tengo una de 15 y uno de 6. La de 15, híjole, pues ya pasó la barrera de los 12 años y ya se trabaja de una manera diferente. Pero con el de 6 todavía le podemos construir una base diferente, ¿no? ¿Cuál crees tú que sería una base como una herramienta que pudiéramos implementar con nuestros hijos? Potencializar a que reconozcan sus emociones, ¿no? Exacto. No ser los papás que reprimen, ¿no? Estos papás que dices, no llores porque eres hombre, ¿no? O no puedes jugar con una muñeca porque eres niño, o tú niña no puedes jugar con un carrito porque eres niña, ¿no? Al final de cuentas,
todos nacemos con todas estas habilidades, ¿no? Y herramientas que en el transcurso de nuestra vida, conforme van avanzando los años, vamos perdiendo. Pero científicamente está comprobado que todos nacemos con las habilidades para poder potencializarnos todo lo que traemos en automático. Sin embargo, nuestra cultura, nuestros papás, nuestros cercanos, son los que de repente nos van apagando todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, esto de decirle a un niño, no puedes llorar porque eres niño, ¿no? Porque eres hombre, o los hombres no lloran, wow, nos marcan para toda la vida porque te están enseñando a negar una emoción, ¿no? Claro. Una emoción que te permite tener un proceso de liberación, quizá de la tristeza, quizá de una frustración, y que después de esta liberación, precisamente vuelves a potencializar, dejas de sentirte frustrado, dejas de sentir tristeza y empiezas a sentir alegría, porque es un mecanismo, ¿no? De poder liberar tu tristeza, ¿sí? Y entonces yo creo que ahora como papás deberíamos de tener más consciente que debemos de tener estas herramientas, ¿no? Y dotar a nuestros hijos de estas cuestiones que... Ser más conscientes con nuestros hijos, ¿no? De que las emociones están ahí, poder acompañar a nuestros hijos con sus propias emociones, con sus propios berrinches, con sus inquietudes, y también encontrarnos a nosotros mismos de cuáles son las habilidades que también nos faltan a nosotros, ¿no? Porque definitivamente nuestros hijos llegan a ser son unos maestros para nosotros, ¿no? Sí. Porque empiezan al menos en mi caso, ¿no? Por ejemplo, Andrés a mí me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Es decir, ¿qué me falta a mí para poder entender a mi hijo, ¿no? O ¿qué me falta a mí para poder acompañarlo en este proceso, ¿no? Yo tengo 2 hijos, precisamente uno ya acaba de cumplir 12 años, con el que yo creo que si hubiera tenido estas herramientas en el momento en el que estuvo o conviví con él, hubiera hecho mucho más cosas con él y para él, ¿no? Ahora me encanta, por ejemplo, que también en un proceso que Andrés estuvo terapéutico, él sabe perfectamente, ¿no? Lo que luego pasa con sus emociones, ¿no? Esta analogía de, o este sistema que me encantó a mí, que en su corazón, en su pecho, ¿no? Pueda tener cajitas de las emociones, ¿no? Y me parece una súper herramienta porque de repente cuando está enojado, cuando ya está, o sea, platicamos y aterrizamos las cosas. A ver, ¿qué pasa con tus cajoncitos de las emociones, no? Digo, claro, ese es poder dotarlos de un lenguaje emocional a ellos para que puedan ir identificando desde niños qué pasa también con sus emociones y dotarlos de herramientas también para poder gestionarlas, ¿no? Como una herramienta, por ejemplo, Andrés de repente está muy enojado, voy, platico con él, digo, a ver qué está pasando con tu cajoncito. Él mismo descubre cuál de sus cajoncitos ya está lleno, el de la tristeza, el del enojo, el del amor, ¿no? El de la alegría. Y decir, es que mi cajoncito del enojo está lleno. ¿Ok? ¿Qué hacemos para vaciarlo? Pues respirar. Wow. Y hacer una visualización de que precisamente abre su cajoncito y puede vaciarlo, ¿no? Y entonces definitivamente, ¿no? Su estado de ánimo cambia y es una forma que hemos encontrado gracias también a la ayuda de su terapeuta, ¿no? Que pueda gestionar sus emociones. Y así en varias cosas, ¿no? Yo llevo también prácticamente 1.5 años en sesiones de terapia de acompañamiento también junto con la maestría y de repente también me han dotado de herramientas para con mi hijo, ¿no? Para poder ir gestionando lo que ellos van también aprendiendo. Y me ha sorprendido mucho porque te digo, son muy sabios, ¿no? De repente, un día me pasó que en la escuela, Andrés le había pasado, llega y me cuenta, oye, es que papá se estaba burlando de mí, amiguito y cosas, ¿no? Y en mi reacción de proteger a mi hijo como papá y lo que sea, yo empecé a darle como... diciéndole qué hacer, ¿no? Como consejos, ¿no? Decir, no, pues no le hagas caso, o quéjate con la maestra y rómpele a su madre. Sí, y de repente, y si no funciona nada eso, pues tú descuéntalo, ¿no? Y de repente un día en terapia con mi propia terapeuta me dice, ¿y por qué no le preguntas a él qué quiere hacer con eso? ¿No? Toma. Y la siguiente vez que pasó, sí, la siguiente vez que pasó algo similar, yo le pregunté, ¿y qué quieres hacer con eso, Andrés?
No, pues tal vez puedo ser paciente, decirle que no me moleste, ¿no? O no hacerle caso, o no sentirme triste, ¿no? Y entonces me di cuenta que precisamente, pues ya traemos herramientas, ¿no? Y te digo, ellos que están como en este proceso de ir creciendo, pues se conocen mucho más que nosotros como propios adultos, ¿no? Y están descubriendo también las herramientas. No tienen como estos traumas, estas malicias que luego como adultos ya tenemos también como muy viciados, Sí. ¿no? Fíjate que eso que estás diciendo me hace mucho sentido. En una de las clases que yo tuve de programación neurolingüística, eso nos decían. O sea, es que ya lo sabemos hacer. Lo hacemos de forma natural. Lo que no tenemos es el aprendizaje de la gestión, ¿no? A mí me enseñaron eso con el cambio de estados, ¿no? O sea, ya sabemos cómo hacer cambios de estados y en programación neurolingüística nos enseñan a gestionar nuestros estados y pasar del estado inicial a un estado deseado, ¿no? Entonces, ponía el ejemplo nuestro instructor y decía, por ejemplo, las damitas están peleando con la pareja, tú que eres un esto, están en el estado enojada y suena el celular y hola, amiguita, ¿cómo estás? Sí, claro. Es un cambio de estado natural. Bueno, Sí. ahora en todas estas herramientas es como ponerle nombre y apellido, así le digo, se llama técnica. Me encantó esto que dices de las cajitas, no lo había visto, es una excelente aportación de cómo las cajitas y qué emociones, pero tenemos que identificar también qué emociones son, cómo se llaman, qué efectos tienen, ¿no? Para que podamos reconocerlas, ¿no? Fíjate que me hace mucho sentido y yo una ocasión, cómo trabajé esto de las emociones con mi hijo, ¿no? Se enojan, todos nos enojamos, ¿no? Sí. Voy a hablar para los niños y voy a hablar de cómo un adulto me preguntó un día, ¿no? Okay. Algo de las emociones y me dice, no me acuerdo qué, la verdad, pero estaba súper encabronado mi hijito y su mamá, no, hijito, no te enojes. No, le dije, espérate, está enojado. Sí, eso es decir, no te enojes, no es negar. Reconoce, le dije, es tu derecho a enojarte. Tienes esa emoción. ¿Qué te está diciendo por qué estás enojado? ¿Qué te está diciendo tu enojo? No quiero que me hablen. Perfecto, es tu derecho, hijo. Claro. Ahí ve y cuando aprendas a gestionar tu emoción, regresas. ¿Por qué complementa? Porque justo podría agregarle a mi hijo. ¿Y qué quieres hacer con eso? Sí. ¿No? Yo hasta ahí me quedaba, ¿no? Y sí, efectivamente, él sabía que podía, y eran estas palabras, déjalo y que gestione sus emociones. Se está enojando, sabe que hay algo que le molestó, adelante. Bueno, y el que gestione. Quizá el que gestione es el que aprenda qué va a hacer con ese enojo, ¿no? Digo, si me dice, pues te quiero romper la madre, pues espérame, sería otro tipo de trabajo, ¿no? Pero finalmente es enseñarles a reconocer sus emociones. Sí. Creo que ese es el punto esencial de lo que me compartes, de cuál sería una de las herramientas esenciales, y es reconocer. A mí nadie me dijo, cuando era yo un niño, yo me preguntaba, puta, ¿por qué me siento encabronado? Y no teníamos las herramientas. Claro. Digo, nuestros papás estaban en esa época preocupados por el trabajo. Yo recuerdo a mi madre en horarios, en esa época no eran los horarios de trabajo como ahorita, que entran a las 8, 9 y salen a las 5, 6. Era de 8 a 2, de 2 a 4 comida y de 4 a 8 regresar a trabajar. Entonces, pues, ¿qué gestión de emociones podía enseñarme mi mamá si venía así de... ¿no? Lo que quería era descansar y luego llegaba el desmadre y pues, niños al fin, ¿no? Entonces, pues no las teníamos. Y hoy, pues toda esta chamba que nos hizo buscar estas respuestas, ¿no? Nos permite tener estas respuestas ahora para nuestros hijos, ¿no? Y lo mismo un adulto lo puede hacer. Claro. Como lo que hablábamos al inicio de todo esto, la tristeza. ¿Que me quiere enseñar la tristeza? ¿Es mi derecho a estar triste? Pues sí. Y con esto te quiero comentar algo que un día, digo, yo traigo ya una educación evangélica, ¿no? Creo en Dios y mi formación de cómo conocí a Dios fue
fue en la iglesia, ¿no? En la iglesia evangélica y cristiana que le llaman, ¿no? Y un día alguien me dijo, oye, ¿dónde puedo escuchar la voz de Dios? ¿No? Ok. Porque yo soy mucho de, mira, pues sí, llámese religión, espiritualidad, universo, lo que sea, pues nos conectamos con un ser superior que si le pides respuestas, te las da. Ok. Y pues a lo mejor yo ya tengo muy entrenado ese músculo y sí hay días que me llegan, le pregunto a Dios, ¿esto qué? Y hay una respuesta. Y me dice, ¿y cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿No? Porque tú me dices que escuchas la voz de Dios en esas respuestas, ¿cómo? Y le dije precisamente esto. Mira, Dios nos diseñó de una manera tan perfecta que nos puso emociones. Ajá. Es algo natural. Sí. Pero ¿qué crees? A través de esas emociones, Dios te está diciendo, si te enojas, es porque hay algo que corregir. Si rompes en ira, es porque hay algo que hay que corregir. Si estás triste, es porque hay algo que te provoca esa tristeza. Y ahí es donde le puedes preguntar a Dios, ¿qué es lo que tengo que corregir? Esa es la voz de Dios que te está diciendo a través de tus emociones qué es lo que hay que corregir. Creo que viene muy a colación. Sí, sí, sí. Y es lo mismo, es identificar tus emociones. Sí, sobre todo, o sea, igual ahorita escuchándote quizás yo concuerdo como esta parte de que el Ser Supremo, Dios pueda escucharlo a través de tus emociones. Yo quizás nada más cambiaría esta palabra de corregir, ¿no? Okay. Por aprender. ¿Qué tengo que aprender? Excelente. ¿No? ¿Por qué? Porque digo, al final de cuentas, todos tenemos derecho a enojarnos. Yo creo que estaríamos mal emocionalmente si no nos permitimos enojarnos, ¿no? Cada vez que te guardas un enojo, se va haciendo como una olla de presión dentro de ti, ¿no? Y sí, precisamente luego despotricas por todos lados, ¿no? Porque no hubo el momento despotricas y bien te va. No, si no rompes madres. Sí, entonces, sí, precisamente, ¿no? Y no tenemos esta educación emocional y que claro, un día platicando por ahí con algunos compañeros decíamos, yo preocupado en esta insistencia de decir, bueno, es que tenemos que trabajar en los niños, ¿no? Sí, tenemos que trabajar en los niños y tenemos que trabajar en los niños. Afortunadamente tú y yo ya estamos como en este proceso, pero a los que en realidad tenemos que educar son a los papás. Sí, ¿no? Oye, y hace ratito decías algo, no recuerdo, a ver si la puedes repetir, una frase de que primero que trabajabas contigo mismo, algo así me mencionaste hace rato. No me acuerdo, pero ahora estás diciendo, y me hace recordar esto porque dices, hay que trabajar primero con los niños. Sí, ¿con qué niños? Sí, ¿el interior? Sí, claro, con los niños que todos tenemos. O al que tienes enfrente, porque todo empieza con uno mismo. Ya me acordé que no puedes recibir lo que no están dispuestos a dar y no puedes dar. O sea, esta parte del amor, ¿no? ¿Algo así hablabas? Sí, dicho de que no le puedes pedir peras al olmo, ¿no? Exacto. O sea, entonces, dices, hay que trabajar con los niños. Digo, y eso lo podemos como dejar al hilo para el siguiente episodio que podamos estar grabando. Hay que trabajar con los niños, pero ¿qué niños? Sí, primero hay que trabajar con los niños heridos, ¿no? Ya viste, ya voy a entrar en ese tema. A lo mejor lo dejamos para la próxima, pero lo dejo como como de introducción. Pero ya viste la película del Proyecto Adams. Fíjate que medio la empecé a ver, pero... ¿No? ¿Sabes qué me encantó? Digo, es una película súper futurista y que viajan en el futuro y todo eso. Sí. Pero me encantó ver al adulto hablando con su niño. Ah, sí, esa parte la vi, ¿no? No manches. Pero bueno, ahí esa parte del niño interior... ¿Te parece que le echemos en otro capítulo? Así los dejamos picados para que nos sigan. Digo, si les interesó, si les gustó, si les gusta el tema, pues digo, yo espero que sea un espejo y que alguien se haya visto, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues para ir cerrando la plática, para ir cerrando esta plática, pues no sé si podamos hablar de conclusiones, ¿no? Y creo que no comentamos lo del grounding, porque hablamos de esa desconexión. Sí. Ahora, ¿cómo sería esa conexión que nos estabas platicando? Pues esto, mira, yo creo que empieza a partir de autoconocernos, ¿no?
tú decías, también por un lado, qué es lo que me sirve, ¿no? A mí, como para de repente, pues conectarme con lo que realmente quiero, ¿no? Darnos cuenta de cuáles son las cosas, actividades que nos nutren a nosotros, ¿no? Si a mí me encanta, por ejemplo, ir y pisar el pasto y sé que me va a generar tranquilidad, paz, ¿por qué no de repente darme espacios en mi agenda, ¿no? Mi agenda saturada o muy poco aprovechada también de repente con todo el tiempo que perdemos en las redes sociales. Bueno, empezar quizá con pequeños pasitos como esos, ¿no? Si a mí me gusta de repente ir y hacer tantita jardinería, pues bueno, tal vez un día a la semana o 2 días a la semana y empezarme a dar cuenta de cuáles son las cosas que me nutren y que me conectan también conmigo mismo, ¿no? Ok. Sí, de decir, ok, me gusta de repente irme a tomar un café, ¿no? Solo, acompañado, o me gusta ir al cine porque me está nutriendo. Pues ¿por qué no darnos cuenta, ser más conscientes de cuáles son estas cosas que nos hacen sentir vivos y conectados también, sobre todo para con nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que eso sería como aterrizar. Digo, hay muchas otras herramientas, ¿no? Como ¿Meditación? como meditación, yoga, ¿no? Pero ir pasitos a pasitos, ¿no? Luego, por ejemplo, meditación también es un proceso en el que sí te dan muchas herramientas, te dan acompañamiento, ¿no? Y pero hay que ser muy conscientes de ya también empezar por un proceso así, ¿no? Y si volteamos, pues podemos voltear al cielo, ¿no? Y darnos cuenta, perdernos un rato en estar observando las nubes, ¿no? Esta disociación nos olvidamos también de observar, Qué ¿no? interesante. De observar la belleza de la naturaleza, la belleza del canto de los pájaros, ¿no? Y que al final de cuentas esos pueden ir nutriendo también, ¿no? Ya quizá empezaría de repente un poco como así, como de autoayudarme, ¿no? De repente también hay quienes no tienen la posibilidad como ir y pagar una clase de yoga, ¿no? Totalmente. Sí, entonces digo, bueno, sí, pero puedo salir acá e incluso divertirme de ver cruzar a, no sé, a los niños que están jugando de repente como en la calle, que hasta eso ahora también hemos perdido, ¿no? Ya no ves niños jugando por la calle dentro de esta desconexión, pero no sé, te puedes acercar a admirar una flor, ¿no? Descubrir qué es lo que tiene dentro de la flor, cómo está conformada, cómo está, o simplemente darte un espacio de 2 minutos y que después sean 5 minutos de no hacer nada, de centrarte en ti, de respirar profundamente y de regalarte 5 minutos para ti, desconectado de todo lo demás, desconectado de la pesadez del trabajo, desconectado de tus problemas y apapacharte esos 5 minutos, ¿no? Esos 5 minutos de autoapapacho, yo creo que empiezan por hacer mucho también para conectarnos con nosotros mismos. Fíjate, ay, no sé, me dejas pensando, digo, nuestras pláticas así han sido, ¿no? Sí. Es una revolución. Y bueno, sí, totalmente de acuerdo. Hace poquito nos enseñaron esta técnica del grounding, que es ponerse descalzo y irse al pasto y conectar con la naturaleza, ¿no? Y lo que te decía hace ratito, no lo había yo entendido. Porque lo escucho con la mente, ¿no? Okay. Bueno, es como un proceso. Digo, yo soy muy de procesos, porque, paso 1, descalzarme. Paso 2, ir ¿cómo se llama? Al pasto. Paso 3, cerrar los ojos. Y como que tanto racionalismo me hace perder la esencia del alma y del pensamiento, okay, ¿no? Y no lo había pensado así, que es como un estilo de meditación, es como una parte de meditar. Y si lo hago con el alma, lo voy a practicar de irme a hacerlo y ver qué recibe mi alma, con qué respuestas obtengo, qué voy a observar, porque efectivamente, tanto trabajo, tanto ir y venir, tanto celular, en este caso mío, celular, me hace desconectarme, y es un momento de conexión. Y he estado, pues comenzando con esto de la meditación, y me cuesta digo, no sé si hay que ponerles pero sí, me cuesta un huevo. Producto de gallina. Sí, los productos de gallina. Pero de alguna manera es una lucha.
O sea, Sí. es como decir, sí me gusta, porque sí obtengo respuestas, sí de repente. Te voy a contar qué experiencia tengo en eso y ya tú me vas con lo que sabes y estamos platicando, me corriges. Pero una de las experiencias que he tenido de autoconocimiento en meditación es que empiezo a respirar y que la posición cómoda y etcétera, y empiezan, digo, callar a la mente imposible, porque biológicamente está diseñada para tener no sé cuántos miles de pensamientos en un minuto. Y empiezan a llegar mis pensamientos de mis pendientes. Okay, sí. ¿Me explico? Es que no he hecho esto. Ay, espérate, estás meditando. Y, no has hablado con fulano, no has hecho esta llamada, no has hecho lo otro, no has hecho aquí. Y de repente digo, autoconocimiento. Autoconocimiento. Claro. Es esa conexión conmigo mismo de mi procrastinación. Uh-huh. Me estoy dando cuenta que en ese momento conmigo mismo mis pensamientos intrusivos empiezan, no has hecho esto, no has hecho lo otro. Claro. Y literal, yo dije, ok, en mi meditación me estoy encontrando de que no hago mis pendientes. O sea, ya la señal es clarísima. O sea, una señal son los resultados. Sí, sí, sí. No obtengo los resultados. Me pongo a hacer meditación y viene otra vez el, no has hecho esto. Dije yo, bueno, ¿cuál fue el pensamiento que más me estuvo atacando? No has hablado con X persona. ¿Qué hice? Inmediatamente, en el día. Me ocupé y dije, oye, fíjate que ta. Al otro día que hice mi práctica de meditación, pues ya más tranquilo y empiezan a aparecer otras cosas. Ese es para mí, no sé si como que te entendí bien y lo estoy traspolando a lo que yo estoy viviendo de cómo conectarnos con uno mismo, ¿no? Claro. Sí, y además, fíjate que ahorita estoy recordando, ahorita que te escucho y cuando tú empiezas cualquier proceso, ¿no? Que de repente sale como esta parte de tu mente, ¿no? Que no puedes como estar conectado en el momento, en el presente. Pero fíjate, y igual luego ponemos ahí la cita, nos dejaron de repente en la maestría revisar algunos videos de una neurocientífica que ahorita no recuerdo el nombre. Uh-huh. Me encantó toda la entrevista porque es una súper especialista en neurociencias y al final de cuentas la entrevistadora le preguntó, ¿qué consejo nos darías, no? Para poder comenzar con esta conexión de nuestro cerebro, de nuestras emociones y todo. Y me encantó su respuesta. No la recuerdo literal, pero es ser más amorosos con nosotros mismos, ¿no? Y generarnos autoempatía, ¿no? Okay. Eso ya es un punto súper a favor, wow. ¿No? ¿Por qué? Porque entre más amorosos seamos con nosotros mismos, pues más comprensión vas a tener más autocuidado, ¿no? Claro. De ti mismo. Y a mí me parece que es como lo más básico que deberíamos de tener, ¿no? Sí. O sea, podemos tener miles de herramientas, ¿no? Sí. Pero si de repente me encuentro con que no pude meditar más de 1 minuto y estoy dándome de latigazos y todo, pues creo que menos que puedas avanzar, claro. Como en la meditación, en la yoga o en lo que te propongas hacer, ¿no? Claro. Yo ahora justo también empecé a retomar el ejercicio. De repente hay días que digo, ya no quiero. Digo, es amor para mí, es un tiempo para mí, es darme claro. Para mí. Me lo comentabas. Y eso me ha motivado, ¿no? Claro, decir, claro. Órale, va. Porque hacer las me cosas ayuda para a ti mismo. Y me ha ayudado de repente a pensar, ok, estoy cansado, pero sé que voy a llegar, voy a dar mi esfuerzo del ejercicio. Y sé que después al terminar voy a sentir mucha satisfacción para mí. Super. Entonces eso ha sido un motivador también. Y de regalarme amor a mí mismo, ¿no? Claro. Y yo creo que así como en todas las actividades que de repente necesitemos plantearnos, si hay momentos en los que hay que parar, pues parar, ¿no? Parar y amarnos, abrazarnos a nosotros mismos. Esto que de repente buscamos como en las redes sociales, como en otras personas, pues lo tenemos en nosotros mismos, ¿no? Y reconocer que pues si no, yo no lo tengo, tampoco voy a recibirlo como tal y mucho menos poder dar algo que no está dentro de mí. Así es. Fíjate, quiero cerrar este episodio con este comentario que con tu plática, con esta plática de cómo conectarnos con uno mismo, tuve una experiencia y no sabía cómo expresarla. Y bueno,
estoy en el 4º semestre de psicología y ya empezamos con las prácticas. Y me tocó hacer una práctica en un centro de rehabilitación. Fuimos a sacar un historial clínico y me tocó un paciente con X patología, ¿no? Psicopatología. Brother, fue literal conectarme conmigo mismo. Okay. Hacer una actividad, o sea, ¿por qué viene a colación? Porque dices, ir a hacer ejercicio, hacer eso del grounding, hacer la meditación, etcétera, algo que ver hacia el cielo, respirar, tantas cosas que podemos hacer para conectarnos con uno mismo. Entrevistar a esa persona, te juro, me conectó conmigo mismo para decirme y darme cuenta de todo lo que tengo que agradecerle a la vida. Claro. Estaba yo totalmente disociado. O sea, es como caminar en automático, ¿no? Tengo esto, sí. Y a veces el tengo, nada es suficiente, porque en redes sociales, porque fulanito tiene, porque él ya hizo, y todos nuestros traumas y todas nuestras creencias limitantes, etcétera. Y yo decía, después de que entrevisté y terminé mi práctica, yo dije, ¿qué está sintiendo mi corazón? ¿Qué está sintiendo mi alma? Creo que sintió eso. Me conecté conmigo mismo para saber y darle un vistazo a lo que es mi vida, la libertad, la sanidad emocional, mental, llamémosle, ¿no? Porque, pues bueno, todos tenemos psicopatologías, ¿no? Pero no todos, no a todos nos limitan, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que eso fue algo que me cae el 20 ahorita que estás platicando. Y creo que sería una buena forma de conectarnos con uno mismo, hacer un voluntariado, ir a, no sé, hacer algo porque a veces pensamos que nuestros problemas son los peores problemas del mundo. Y cuando vemos la necesidad y los problemas de otras personas, es cuando, y es literal lo que me pasó cuando yo dije, güey, y me estoy quejando y me doy de topes por esto, creo que me hizo reaccionar y me hizo conectar conmigo mismo, bro. Sí, me recuerda esto que me estás diciendo, que al final de cuentas a veces no estamos deprimidos, ¿no? Alguien decía por ahí, no estamos deprimidos, no estás deprimido, estás distraído. Okay. ¿Por qué? Porque yo le iba a decir de otra forma. Puedes abrir los ojos, ¿no? Sí. Y puedes ver la belleza por todos lados, Buen de todas las punto. cosas. Y justo esto que tú decías, ¿no? De repente nos hagamos en nuestros propios problemas. Pero si no estás distraído, te puedes dar cuenta de los problemas mucho más grandes de otros tipos de personas, ¿no? O de otras situaciones, ¿sí? Y esa distracción, al ver los problemas de alguien más, nos conecta con nosotros mismos. Exactamente. Cuando ya empiezas a ver otras cosas, ¿no? Dices, ok, soy completamente bendecido por todo lo que tengo, ¿no? Claro. O de repente eso es, ok, todas estas luego personas que no cuentan con una extremidad o cosas y que han hecho cosas increíbles, ¿no? Y nosotros que tenemos todo dentro de nuestras, que estamos sanos, ¿no? Que estamos completos físicamente, a veces nos ponemos tantas limitantes. Pues no sé, Omar, creo que esta plática nuevamente me llena mucho, es algo que hemos experimentado contigo, estas pláticas que hemos tenido. Siempre son muy nutritivas. Muy nutritivas, sí. Y esperemos que para los que nos estén escuchando también haya sido un espejo. Ojalá. Y reitero, no pretendemos enseñarle nada a nadie, simplemente que a través de lo que somos, de nuestras historias de vida, se puedan ver reflejados y digan, por ahí algo me vibró y no sé. Y ojalá sea de bendición para mucha gente. Y Omar, gracias por darme la oportunidad de concretar esto, porque lo habíamos platicado muchas veces. Y pues bueno, ante esa desconexión por la vida, hay que buscar cómo conectarnos con la vida. Porque a través de esa conexión que tenemos con nosotros mismos, podemos, sobre todo a nuestros hijos, ¿no? Que serían nuestros seres inmediatos, es ayudarlos que ellos aprendan a conectarse y generemos mejores generaciones, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que entre más aportemos a una educación emocional en edad temprana, infantil, yo estoy súper seguro que crearemos, o habrán mejores adultos, ¿no? Así es. Por lo menos más felices. Pues muchas gracias también a ti, brother, porque
pues además me da mucha emoción, mucha felicidad que se concrete todo esto también por todo lo que hemos platicado y que bueno, que sean mucho más, ¿no? Así Mucho es. más, con Y ya más quedó el tema. personajes también, Sí, más invitados. sí, y ya quedó el tema en la mesa. Ya, Niño wow, interior. Para el próximo nos super. aventamos por ahí algo Órale, de me que parece. seguramente tendremos mucho que Sí, compartir. mucho de dónde cortar. Así es. ¿Va? Omar, Sale pues, un gusto. muchas gracias. Gracias a ti. ¿Cómo viste? Súper, bro. ¿Qué te pareció la dinámica? Bien, bien, bien. Me encanta. Cómoda, ¿no? Sí, ya se me fue quitando como el nervio. Sí, ¿verdad? En lo que empezamos a hablar y eso. Sí, sí, sí. Te digo una cosa, me sentí más fluido yo en esta ocasión. Sí, te escuché. Me sentí más fluido, aunque dije que era una plática muy natural, creo que sí metí mucho el que nos estás diciendo, ¿no? O sea, a mí y a los que nos están viendo. No sé si te hizo ruido o te incomodó o cómo lo viste. No, yo vi que también fluiste, sentí como esa libertad, ¿no? De fluir y sí transmites como la energía que traes hoy, Ok. ¿no? De decir, che, te sientes con esta de arriba, ¿no? Esta experiencia que tuviste, ¿no? Y sí, pero no me incomodó en ningún momento. Ok. Pues a mí me encantó, por lo que visualizo no tengo ningún